Muito bem, bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Tiago Martinelli, sou professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, e gostaria então de manifestar aqui, em nome do Programa de Extensão, Movimentos Sociais e Serviço Social, neste dia 4 de setembro de 2021, iniciar o nosso terceiro encontro que trata das questões sobre o estalido social na Colômbia. Estamos aí com um ciclo de debates de 4 encontros e neste terceiro encontro, então, a gente vai discutir um pouco sobre as possíveis soluções para a explosão social a partir do olhar para a América Latina. Gostaria de lembrar, né, que esta é uma atividade de extensão composta aí por muitas instituições de ensino, universidades, movimentos sociais, redes de comunicação e povo que compõe a defesa da luta da classe trabalhadora nos diferentes âmbitos aí das nossas sociedades, dos nossos países. Queria fazer uma saudação especial ao grupo que compõe esse programa de extensão, aos bolsistas, a Bárbara, a Renata, a Aline, o Maico, professora Mailis Garibotti Lusa, que nos acompanha, e um agradecimento especial também para a professora Jaqueline, que hoje estará compondo essa mesa e trazendo também aí o seu debate. Agradecer a participação e a audiência de todos e todas, e de imediato, então, passo aí a palavra para a mediação, professor Paulo Tim e a professora Marcela Herrera. Agradeço a participação de todos e todas e desejo um bom ciclo. Marcela, ¿prefieres comenzar? Ok, muchísimas gracias, profesor. Bueno, un gusto saludarles por este medio. Mi nombre es Marcela Duarte Herrera. Los voy a acompañar en la función de mediadora y el día de hoy nos vamos a encontrar con los ponentes Joana Cobo Dorado, Jacqueline Villota y Dubín Cáez, quienes nos van a hablar precisamente de estas posibles soluciones o de estas vías de solución que podemos encontrar a partir del estallido social. Les pedimos a los ponentes, por favor, conservar el tiempo de 20 minutos, de modo que podamos escuchar todas las participaciones y compartir precisamente la riqueza de dichas ponencias. Voy a presentarles a nuestra primera ponente, Joana Cobo Dorado. Ella es licenciada en música de la Universidad del Valle, especialista en docencia para la educación superior de la Universidad Santiago de Cali, con una maestría en música en especialidad en educación musical de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Actualmente es candidata a doctora en investigación en artes de humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su experiencia profesional brevemente les comentaré. 23 años de actividades relacionadas a la formación y la pedagogía musical. En la actualidad es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali y profesional de acompañamiento en la Facultad de Educación y Pedagogía en la Universidad del Valle. Su ponencia, la expresión del arte en la expresión social. Profesora Joana, un gusto tenerla en este espacio y damos paso a su ponencia. Por la invitación a este espacio. Voy a compartir por aquí la pantalla mientras le doy un agradecimiento especial a mi compañera Jacqueline, mi compañera y amiga Jacqueline Villota, y para mí es un gusto verte en este espacio también, Marcela. Y ahora, bueno, compartir pantalla. No sé si allí están ya viendo la presentación. ¿Me confirmas, por favor? Marcela.
No se ve aún, Joana. Ay, mira, no sé. No sé qué le pasa. Lo siento, dame un segundo. Las cosas del en vivo. Me dice que la aplicación no responde. Ahí, si la ves pequeñita, ¿no? No, al momento no permite compartir. Ay, bueno, no sé, entonces. No sé si de pronto nos puedan colaborar con este aspecto técnico. Si no, profesora Joana, le pediría al favor que empecemos con los elementos que usted pueda empezar a trabajar mientras nos ayudan a solucionar el asunto. Claro que sí. Bueno, espera, creo que me salió un letrerito. ¿Será que allí ya lo bueno? ¿Sí? Sí, perfecto, ya se ve muy bien. Vale. ¿La dejo en ese tamaño o lo pongo más grande? ¿Allí se ve? Sí, si es posible ponerla más grande, creo que es mucho mejor. Ok. Bueno, pues el título de mi comunicación es la expresión del arte en el estallido social con el ánimo de respetar los tiempos. Voy a hacer la lectura de algunos apartados. Y bueno, empiezo con esto que es la idea, ¿no? Cuando me hacen la invitación para participar en el encuentro, entonces me surge a mí la inquietud de proponer como un espacio en el que pudiera hacer una reflexión, más que no se trata pues como de una comunicación académica en todo el sentido, sino como una reflexión desde mi disciplina, desde mi formación, sobre cómo puedo articular lo que está pasando en Colombia y lo conecto con el arte. Entonces, propongo como un objetivo y pienso que está claro que el arte es un medio importante e influyente en la formación y construcción de las formas en cómo nos relacionamos los seres humanos. En ese sentido, intento generar en este espacio de encuentro una visión positiva del lugar del arte y la expresión artística ante la multiculturalidad y su incidencia en los movimientos sociales, teniendo en cuenta criterios estéticos que nos permiten estimular pensamientos reflexivos y críticos frente a la realidad cultural. Bueno, a la hora de abordar el tema de las relaciones entre arte y sociedad con una perspectiva general, podemos caer en la simplificación, en el error, dado el nivel tan complejo al que han llegado las sociedades actuales. Sin embargo, el arte abarca todo el cuerpo social en un momento histórico, y esto incluye el estudio de distintas dimensiones, como la emocional, cultural, económica, social y política, entre muchas otras. Y que para el caso yo resalto estas dos últimas, la social y la política, pues procuramos, si no la comprensión, un poco la interpretación desde lo expresado a nivel artístico de un hecho principalmente político y social que se ha dado en Colombia. Entonces, para empezar como la reflexión, tenemos nosotros dos posturas del arte, ¿no? El primero, que nos muestra el arte como la pretensión de lo sublime, o sea, desde la técnica y la disciplina. Y la segunda, como una necesidad conjunta de buscar ser universal, con lo cual es pertinente acercarnos a dos definiciones conceptuales que, si bien se relacionan, no pueden entenderse en el mismo sentido. Hay distintas definiciones de arte. Aquí propongo esta que dice: el arte es el conjunto de creaciones humanas que manifiestan una visión sensible sobre el mundo. Y cierro con esta cita de James Ruskin: el arte es expresión de la sociedad. Por su parte, la expresión artística tiene elementos que la intervienen, como la apreciación, y esta recoge las actividades de aproximación a una respuesta al arte, que configuran la interpretación, el análisis, el disfrute o toda manera de experiencia estética que destaca la función expresiva del arte, dejando de lado la confrontación formal. Se fundamenta en el subjetivismo de las sensaciones y en la motivación expresiva de la obra.
Entonces nosotros nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿cuál es el lugar del arte en el estallido social que hemos tenido aquí en Colombia? Pues el arte en medio del estallido social abrió la puerta a poder pensar la formación de los sujetos como una ruta hacia el ser, sentir, pensar y hacer sobre la vida misma. Nos invitó a pensarnos a nosotros mismos, a reconocer al otro y a vincularnos con el entorno. La formación debemos pensarla aquí como una red de lenguaje, realidad y subjetividad que conlleva al trabajo del cuidado de sí y de los otros, como un camino de producción de singularidad. Así pues, el arte de resistir se tornó en una posibilidad estratégica en el dominio de los cuerpos y del pensamiento, porque mostró que la resistencia ya no es solo una guerra, sino un arte en sí mismo, que parte del cuerpo y de sus potencias para pensar, el sujeto político como sujeto ético. No se trata de resistir como un mecanismo funcional y técnico, de oposición e inconformismo, sino de asumir criterios estéticos de nuestros actos de existencia. El arte ha dado lugar a transformaciones en todo el país. Los muros de las ciudades han sido utilizados como lienzos comunicacionales, donde tanto los puntos de resistencia espontáneos, así como los espacios públicos permanentes, permiten tener nuevas lecturas de las ciudades y nuevas lecturas urbanas. Esto pone de manifiesto una sociedad que, aunque cansada, se mantiene activa y dinámica, donde los anhelos requieren ser escuchados y tenidos en cuenta. De esta forma, el cuerpo urbano se viste de arte para expresar las necesidades colectivas que han sido invisibilizadas y desatendidas. Volvemos nuestra mirada al arte para la ocasión. Rescatamos su sentido inicial para resignificar nuestros anhelos y esperanzas. Perdón que no me pasa la... Ya. A continuación, quiero hacer como una seguidilla de 3 diapositivas que contienen cada una de ellas 3 elementos. En primer lugar, una frase para la reflexión propia de cada uno. El segundo, las imágenes de expresiones artísticas en el marco del estallido social. Y el tercero, un eje que articula y resalta la posibilidad del arte en estas expresiones. Entonces, en esta primera diapositiva les propongo esta frase para la reflexión de Adrienne Rich, que dice: no creo que podamos separar el arte de la dignidad y la esperanza humana. El primer eje que planteo es la expresión de la subjetividad desde la música, el performance y los títeres. A través de la música, muchos jóvenes se articularon en la búsqueda de un sentido para sus vidas, ya que la música es una herramienta poderosa para generar tejidos existenciales significativos con las personas. Con el performance, desde la representación escénica, se generó provocación y se contaron crudas historias de violencia que sorprendieron al público, y los espectáculos de títeres prometieron la ilusión de una vida otra, que pudo gozar de la libertad de expresión que en realidad nos limita. En la segunda diapositiva propongo la frase: el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Esta frase es de Bansky. El estallido social además creó un ambiente de interiorización de las experiencias de otros y la destreza para comprender sus sentimientos particulares. Los documentales, los registros fotográficos y los murales asumieron la responsabilidad de la transposición de individualidades diversas, comunicando el acontecer y el sentir de los manifestantes. La experiencia individual y colectiva abre nuevos caminos para volver la mirada a la realidad social, y el eje que articula estas expresiones es la posibilidad del arte para comunicar. Para terminar, y con el ánimo de esperanzar, presento esta diapositiva con la frase: vivimos en un mundo fracturado. Siempre he visto mi papel de artista como un intento para integrar, de Anish Kapoor. Según Hertz, es posible explorar sensibilidades que presentan una formación colectiva y el discurso de significados simbólicos que aparecen junto a la experiencia. En estas imágenes podemos apreciar el sentido de la transformación desde 3 miradas.
Aquí, por supuesto, el eje que articula la potencialidad del arte es la transformación. La primera imagen es de un espacio que se configuraba en relación a la autoridad y seguridad policial y que durante el estallido social se convirtió en una biblioteca y en un espacio de lectura libre. Por supuesto, las formas de relación entre quienes acudían antes y durante las manifestaciones cambiaron en todo sentido. En la segunda imagen podemos ver una danza que trasciende la conciencia corporal y pasa al interés de pensar cómo ésta marca las pautas para movernos en todos los espacios vitales, contribuyendo a la transformación de la forma como nos relacionamos en términos de respeto y armonía. En la última imagen, pero no menos importante, podemos apreciar el trabajo comunitario colaborativo, en el que pintan un mural resignificando el sentido de propiedad individual por el colectivo. Por lo tanto, es preciso reconocer, compartir, integrar, articular, fortalecer y transformar saberes en torno a las experiencias. Quiero compartir dos apartados que fueron escritos por dos mujeres y que intentan establecer un lugar importante del arte en distintas dimensiones. Pongo para no concluir porque, bueno, me resulta como ambicioso generar conclusiones. Es simplemente una reflexión y espero pues que estos dos apartados nos sirvan como punto de partida para la discusión. Dice, las artes cumplen un importante papel dentro de la educación para la paz. Esto se da en primer lugar porque la expresión del arte es una importante herramienta de comunicación. A través de la pintura, la danza, el teatro, la música o la fotografía podemos dar voz a ideas, necesidades, emociones o pensamientos en un lenguaje universal y comprensible para todos. Además, para llegar a este resultado, las poblaciones tienen que elaborar una reflexión previa que parte del análisis y superación de la estructura violenta. En segundo lugar, las artes ayudan a forjar y plasmar una identidad. Escrito por Valentina Cosio. Y el siguiente apartado, escrito por Claudia Verdejo Pérez, dice, el arte en la representación de una idea lleva al espectador a tomar una lectura particular del mundo, por lo que es deseable que esa lectura se coloque en vías de una sociedad más sensible y humana, ya que no se plasman solo objetos estéticos, sino que se configuran imaginarios que inciden en la construcción de valores o apreciaciones acerca de nuestro contexto y cómo nos relacionamos con esto. Desde esta dimensión, el arte puede ser un instrumento de acción y penetración para la creación de nuevos escenarios y discursos en favor de la reflexión, la crítica, la construcción de memoria y la sensibilidad social. Quiero cerrar diciendo que toda expresión artística puede ser leída como una forma de liberación, de cuestionamiento, emancipación y construcción de autonomía en el sentido de empoderamiento frente al mundo. Recuperemos el arte como una mediación que posibilita prácticas deliberadas para la modificación de sí mismo y de todo aquello que es puesto encima de la existencia vivida, que restablezca, que no adapte ni reprima, y de esta manera se torne un medio para tirar todas nuestras máscaras. Pues muchísimas gracias por la atención. Y regreso a la sala general. La ponencia que nos comparte. Profesor, ¿usted tiene de pronto alguna observación antes que pasemos a la próxima ponencia? No, quiero, sí, decirle que me gustó muchísimo la intervención de la Juana y especialmente esta conclusión de leyes del arte, que es lo que resiste, ¿no? Me gustó muchísimo, muchas gracias. Creo que este es un rol importante del arte en la vida social, que es lo que usted está trabajando. Y yo me gusta decir que si el mundo que nos llegó con la colonización era el progreso y en parte la ciencia, nosotros hemos sido siempre en América del Sur, nosotros hemos sido la poesía, nosotros hemos sido la emoción. Es por esto que muchas veces no aceptamos estas teorías, que son teorías muy buenas, que funcionan,
pero muy bien, para los países que han llegado a esta posición de estructura social y económica. Estamos viendo esto ahora en Afganistán. O sea, es imposible armar desde afuera un país que no corresponde. Y esto es lo que intentaron hacernos con nosotros acá en América Latina. Nosotros no somos la Europa, no somos el mundo occidental, nosotros somos el mundo latino y somos un mundo evocativo, un mundo poético, incluso porque hemos sido golpeados por lo que se decía, la civilización y el progreso. Entonces creo que es muy importante esta tu intervención. Una observación para que ustedes entiendan un poco, porque ya estamos acá en el extremo sur de Brasil. Yo tengo formación como economista académica, en verdad una vocación más poética y política que otra cosa. Y tengo 77 años. Cuando era joven, nosotros acá en el sur, nosotros no conocíamos Río y São Paulo. Nosotros éramos articulados, sí, a Montevideo, Uruguay y con Argentina. Y por eso que decimos acá en el sur que nosotros no hablamos de español, somos bilingües y tenemos el mismo corazón que toda la América Latina. Somos además gauchos, hacemos parte acá de esta parte de Brasil, de la Gran Pampa, que es esta parte que reúne un poco de lo que era el mundo precolombiano, muy, muy, muy arraigado a la tierra y a la poesía, cuya manifestación poética más grande es de Martín Fierro, de José Hernández. Entonces me gustó mucho esto que has dicho sobre el arte. Parabéns. Gracias. Muchas gracias, profesora Joana. Siempre es un gusto escucharla, un placer, mi admiración para usted siempre. Y vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia. Al final dejamos un espacio abierto para poder ampliar la discusión. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pasamos con la siguiente ponencia, con la profesora Jacqueline Villota, quien dentro de sus estudios académicos es candidata a doctora en educación, magíster en enseñanza, filosofía e historia de las ciencias, licenciada en matemáticas de las Universidad de Salamanca, Universidad Federal do Pará. Es becaria de la OEA CAPES y dentro de su experiencia profesional podemos señalar la docencia universitaria y la participación en distintos grupos de investigación como Educar 2030 y CIEDIUS, que es el grupo de Ciencias de la Educación, Educación Superior y Conceptos, y actualmente es investigadora junior de Colciencias. Sus áreas de interés son las ciencias sociales y las tecnologías. Profesora Jacqueline, le agradecemos mucho contar con su ponencia en esta mañana de hoy, la cual se denomina Medios de Comunicación en la Explosión Social. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es muy especial para mí compartir este espacio tan importante donde podemos expresar nuestras ideas y también discutir ideas relacionadas con las que vamos a abordar. Bien, muchísimas gracias, profe Marcela. Agradezco también al profe Tim por acompañarnos. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Bueno. ¿Están visualizando ahí la pantalla? Marcela, ¿tú me puedes decir, por favor? Ahora ya se puede ver la pantalla, pero no está en la presentación en pantalla completa. Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, yo voy a presentar la parte de las diapositivas en portugués, por respeto a todas las personas que están participando y porque dentro de la organización tenemos profesores que son brasileños, entonces les voy a hablar en español. Y bueno, mi ponencia se llama Medios de Comunicación en la Explosión Social.
abro con estas dos imágenes donde miramos tanto el cubrimiento de esos medios en la explosión social en Colombia. Prácticamente esta explosión surge a partir del 2019 y comienza juega un gran papel importante estos medios de comunicación para informarnos sobre las respectivas situaciones. Bien, los medios de comunicación están relacionados con la política en Colombia y pues inicialmente el surgimiento de estos medios de comunicación como la radio, por ejemplo, estaban muy relacionados con el campo cultural y con el campo educacional. Entonces estos medios de comunicación se utilizaban precisamente para educar o para dar aulas dentro de diferentes entornos. Entonces, por ejemplo, teníamos los entornos rurales, entonces teníamos la parte de la radio para que llegara ya las diferentes clases. Entonces nosotros visualizábamos que en los años 1930, en la década de los 30, muchas de las personas se educaron a través de la radio. Entonces comenzamos a mirar que a partir de ese medio de comunicación comienza a surgir la importancia de que en algunos espacios muy pequeños se dio la posibilidad de comenzar a expresar algunos debates u opiniones políticas. Entonces se volvió y se tornó bien interesante porque particularmente aquí en Colombia teníamos dos grupos políticos, uno que era los conservadores y otro que eran los liberales. Es decir, que estos medios de comunicación no son nuevos. En ese sentido, han tratado de cubrir diferentes factores como guerras civiles, como diferentes actos sociales que permean esas manifestaciones sociales. Entonces comienza a surgir algo aquí bien interesante y es que comienza a jugar la política un papel importante en un evento que trasciende aquí en Colombia, que se llama el Bogotazo. Precisamente en el Bogotazo se desarrollan diferentes expresiones de violencia y comienzan ya los medios de comunicación, entre esos está la prensa también, a tomar posiciones políticas. Y esas posiciones políticas comienzan de una u otra manera a visualizar un determinado grupo o un determinado grupo de información. Y así comenzamos a mirar que los medios de comunicación ya no solamente se enfocan en la parte educacional y en la cultural, sino que comienzan a tomar un papel importante dentro de ese campo político. Y es así como en la actualidad nosotros miramos el contraste que la radio, la televisión, el periódico son elementos de comunicación que se utilizan para viralizar la información en cuanto a las protestas o a las manifestaciones sociales. Entonces, prácticamente a partir de los años 80, comenzamos a tener otro tipo de elementos para comunicar. Entonces ya tenemos la cámara, pero la cámara ya es un elemento que está a la mano de la persona. Es decir, a través de la cámara pueden tomar fotos y también se pueden hacer reportajes. Pero también surge prácticamente la cuestión de poder hacer la información, tenerla de primera mano. Entonces comienza a jugar un papel importante un elemento que es el Internet. Particularmente en ciudades como Popayán, Cali, Medellín, Bogotá, esa parte del Internet ha sido censurada. Entonces comenzamos a mirar cómo esa situación, ¿cierto?, se comienza a permear dentro de estos medios de comunicación. Y aquí tenemos algunos medios de comunicación en Colombia, tal como nacionales, también alternativos, que van surgiendo precisamente porque las personas ya tienen acceso a una cámara, tienen acceso a un celular. Entonces, a partir de ese mismo acceso, comienzan las personas a registrar esa información. Entonces tenemos, por ejemplo, Blue Radio, tenemos Realterna, tenemos el Canal 2, tenemos el Canal 1, Canal Caracol, tenemos el Canal 13, Canal Capital. Entonces existen diferentes medios de comunicación, el cual nos presentan esa información, pero ahora sí comenzamos nosotros a pensar o a depurar qué tipo de información nos está llegando. Entonces se comienza aquí a hacer una cuestión bien interesante, que es cómo el Internet comienza a influir en esos medios de comunicación.
Y comienza a influir, ¿por qué? Porque prácticamente ya que el ciudadano del pueblo ya tiene acceso a ese celular o tiene acceso a su herramienta tecnológica, el cual le permite, sin duda, prácticamente poder reportar, ¿cierto? Entonces aquí les traje la parte de una frase que me pareció muy interesante, que es de Humberto Eco, que dice que el Internet es como un gran inventario de información, pero no constituye en sí misma la memoria, ¿cierto? Entonces el hecho de que nosotros estemos informados, eso no quiere decir para nada que nosotros vamos a tener una memoria dentro de ellos. Entonces se necesita la cuestión de las transmisiones desde el lugar que está aconteciendo cada una de estas situaciones, entre ellos, por ejemplo, las protestas sociales. Entonces, a las personas ya les queda muy fácil hablar de los en vivos. Entonces, vamos a mirar un en vivo. Entonces, pero vamos a mirar si el en vivo comienza a ser censurado. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque prácticamente a partir de la apropiación de campo de la información, comenzamos a mirar que los periodistas comienzan a tener unos determinados parámetros, ¿sí? Entonces comienzan a salir con sus cámaras, comienzan las personas mismas del pueblo mismo, comienzan a salir con sus celulares, comienzan a registrar, ¿cierto? Entonces comenzamos a mirar que si lo comienzan a hacer es porque los medios de comunicación se nota que comienza a mentir. Entonces, esa mentira nos hace o nos motiva a que prácticamente comencemos a hacer el trabajo en campo. Y de esta manera comenzamos a través de los medios de comunicación, entre ellos los medios que les hablo, de realizar, por ejemplo, en vivos, videos en vivos, de estar en el lugar del acto. Comenzamos a mirar, tal como nos dice Ana María Restrepo, una investigadora que se ha enfocado en los medios de comunicación. Comenzamos a denotar situaciones extrañas que pasan dentro de los contextos sociales. Entonces aquí les traigo la imagen del chico que ustedes miran de amarillo, que se llama Dylan. Fue una figura que se convirtió en figura, ¿cierto? Dentro de la movilización del 2018-2019, a este chico salió lastimado en esas protestas sociales y se registraron a través de medios alternativos y también a través de las mismas cámaras de las personas, comenzaron a mirar quién lo lastimó y por qué lo lastimaron. Entonces comienza prácticamente los medios de comunicación a tomar un papel ya más social, ¿cierto? Y dentro de lo social, politizado. Entonces, de esa manera, estos medios de comunicación alternativos, ¿cierto? Y los digo alternativos porque prácticamente informan el otro lado de la moneda, ¿cierto? Comienzan a reportar muchas de las demandas, ¿cierto? Muchas de las situaciones que se presentan dentro de las manifestaciones sociales. Y eso, sin duda, produce constantemente movilización y andamientos de negociaciones donde nosotros estamos. Entonces comenzamos a decir, mira, lo que pasa es que en este lugar aconteció este hecho, pero tenemos la evidencia. Entonces comenzamos a mirar cómo, por ejemplo, los muchachos denominados de la primera línea, que ya lo habíamos hablado en el anterior ciclo de debates, cómo estos muchachos comienzan a través de sus celulares a grabar lo que está aconteciendo en la protesta social. Entonces comienzan a decir, mire, esto es lo que nosotros tenemos actos culturales, tenemos expresiones culturales también, artísticas, entonces esta es nuestra protesta social. Y a través de esos medios de comunicación comenzamos a viralizarlo, y la viralización se lleva a través del Internet. Entonces ya comenzamos a mirar que estos medios de comunicación comienzan a no estar sujetos solamente a una red, ¿cierto? Que es esa red televisiva o esa red auditiva que está relacionada con la radio, porque recordemos que la radio y la televisión son dos medios de comunicación súper importantes donde influyen sin duda a nivel social en el devenir del mismo ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando a través de esos medios de comunicación comenzamos a escuchar, ¿cierto? Comenzamos a visualizar, mire, esta es la situación que está pasando a través de la protesta social en X lugar. Entonces comenzamos, y influye porque comenzamos a decir, nosotros ya no podemos pasar por ahí, o nosotros tenemos que ir a la protesta social. Entonces eso hace que de una u otra manera
estos medios de comunicación comiencen a jugar un papel importante dentro de la parte política. Y de esta manera termino con la frase de Humberto Eco, precisamente, que habla que toda información es importante si está conectada a otra. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a nosotros nos llega mucha información y por eso los medios de comunicación juegan un papel importante. Pero ¿cómo nosotros depuramos esos medios de comunicación? ¿Cómo sabemos si la información que nos está llegando está censurada o no está censurada? Esa es la presentación que tengo para ustedes y pues no sé si tengan dudas, tengan preguntas al respecto y también por respetar los espacios de tiempo, pues traté de hacerla lo más sintética posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Jacqueline. Es un gusto también escuchar las reflexiones que nos plantea en ese ejercicio de poder, saber y verdad que ha estado en tensión en los medios de comunicación. Particularmente podría mencionar la experiencia de la ciudad de Santiago de Cali, donde esto pues ha jugado un rol central precisamente en medio del estallido social. Agradecemos mucho su presentación y no sé, el profesor Tim, si tenga algo que compartirnos al respecto para pasar a la siguiente ponencia. Congratulaciones a Jacqueline por su brillante exposición sobre la cuestión de la comunicación y dijo apenas una cuestión, tal vez un desafío, ¿no? Porque el gran problema que tenemos todos nosotros en el mundo, América Latina y Brasil en especial, que es la cuestión de la media corporativa, como la decimos acá en Brasil, que es la gran media, ¿no? Los grandes medios de comunicación que hacen, en cierta medida, la opinión pública. Y nosotros buscamos, como planteaste, que es una especie de una guerra de guerrillas en la información, que es la información puntual de la resistencia. Y quisiera plantear la importancia de que lucháramos también en el continente, porque acá decimos la democratización de la media corporativa, y que en cierta parte del mundo occidental y democrático ya se hace, que es la exigencia que los grandes medios de comunicación incorporen en sus periodistas, en los invitados, en los que participan de los programas, que sean la expresión del gran cuerpo ideológico del país, porque acá en Brasil, por ejemplo, es impresionante, pero los medios de comunicación no invitan a las personas que no tienen una posición, que es la posición editorial. Ellos no se reservan el local o el papel o el rol de la edición. Quieren tomar cuenta de todo lo que es la información. Es el desafío, la democratización de los medios de comunicación. Gracias, Jacqueline. Gracias a ustedes por el espacio. O sea, yo creo que la parte de los medios de comunicación nos lleva como a reflexionar qué tipo de información es lo que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Yo agradezco mucho los aportes. Creo que es un tema muy bonito en el cual nos pone a reflexionar de una u otra manera toda esta situación de cómo nosotros comenzamos a asimilar la información de los medios de comunicación y cómo esos medios de comunicación muchas veces están relacionados con la política y cómo se vuelven a políticos o políticos, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, yo creo que no solamente nos limitamos a la cuestión de la televisión y la radio, sino también los periódicos. Como los periódicos, y creo que hay una imagen muy representativa, por ejemplo, de la revista Semana, que comienza a visualizar, ¿cierto? Que nosotros como sujetos y como ciudadanos nos comencemos a cuestionar diferentes informaciones y comenzar a decir, ¿será que eso es verdad? Y muchas veces nos lleva a que vamos a visualizar en el campo si eso es verdad. Muchísimas gracias, profesora Jacqueline. Reiteramos nuestro agradecimiento. Les recordamos que es posible consignar sus preguntas y comentarios para que al final de las presentaciones podamos abrir al debate, a la discusión y a la reflexión a partir de los distintos elementos que nos han presentado.
A continuación, vamos a presentar a Dubín Caes, artista visual, quien nos presenta la ponencia La pedagogía política en el estallido social. Dubín Caes nació el 16 de abril de 1974 en la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, en el país de Colombia. Es maestro constructor, estudió diseño de modas en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, maestro de los carnavales de negros y blancos de Pasto, Nariño, artista visual de la Universidad de Nariño y actualmente se encuentra cursando la maestría en artes de la Universidad de Nariño y está vinculado a distintos grupos de investigación y creación en estos cruces de perspectiva entre arte y estética agenciados a través de la ecología política en el consumo de agua en San Juan de Pasto. Es un artista curioso e inquieto por la escultura y ha participado desde 1999 en los carnavales de Pasto Nariño en las diferentes modalidades, obteniendo así los primeros puestos. También ha sido parte de distintos videoclips y documentales con comunidades étnicas y comunidades vulnerables, estableciendo un compromiso social constante como artista en los distintos espacios y grupos de investigación en los cuales ha participado. Actualmente está liderando, junto con otros artistas, un movimiento ambientalista que pretende crear nuevas estéticas y propuestas a través de materiales descartables como pedagogía social de cambio, logrando una buena aceptación de las comunidades a quien va dirigiendo el mensaje y buscando con esto llegar a la mayoría de personas con exposiciones itinerantes por todo el país, llevando este mensaje de cuidado de la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Damos entonces la bienvenida a Dubín Caes y agradecemos de antemano su participación y la ponencia que nos presentará frente al tema de la pedagogía política en la exclusión social. Muchas gracias. Su participación y la ponencia que nos presentará frente al tema de la pedagogía política en la exclusión social. Muchas gracias. Su participación y la ponencia que nos presentará frente al Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Muy buenos días. Creo que hay algo de intermitencia en el tiempo en que le llega el audio. Sí. Sí, a ver. Problemas de sonido, sí. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí se le escucha bueno. Perfecto. Bueno, muy buenos días y un gusto compartir estos espacios con las preocupaciones de la gente que de veras tenemos que tenerlas, ¿no? Y gracias a la invitación de la profesora Jacqueline por tenernos en cuenta nosotros los artistas, ¿no? Pues mi espacio pues va a ser un poco reflexivo, ¿no? Sobre todos los procesos que hemos estado pasando últimamente y esos cambios que son necesarios y que como personas y seres sociales tenemos que aportar, ¿no? Desde mi experiencia, pues he mirado las cosas como con esa forma comunitaria que debemos tener, ¿no? Pues mis raíces son indígenas y ese pensar de la comunidad, así las políticas de nuestros gobiernos, de nuestros países, no las quieran arrebatar, siempre van a estar ahí porque son parte de nuestras creencias, de nuestra religiosidad y de todo lo que en procesos se va engrandeciendo, ¿no? Y se lo va compartiendo. También he participado en actividades de la academia, que ha sido un gusto y un crecimiento personal y social, porque eso nos ha llevado a construir
junto con muchos compañeros, ese devenir de la historia que debemos dejar, una huella, ¿no? Una huella que nos afecte de buena forma y de buena manera. Y viendo esto, hemos estado en esos procesos constantes y en esa participación social, que todos deberíamos estar pensando en eso, pues, ¿no? Bueno, a continuación les voy a compartir una presentación sencilla, como para contextualizar el proceso que estamos haciendo. ¿Sí estás mirando la pantalla? Bueno, a través de estas palabras, que en los procesos de la vida me he encontrado, que es comunidad, creatividad y compromiso, estamos forjando historia, pues. Y hablo de que estamos porque la comunidad de artistas, aquí en mi espacio, en Pasto Nariño, es muy grande y es muy participativa, ¿no? Y pues como experiencia personal, busco como la creación, ¿no? A partir del inicio de dónde nace eso de ser artista, ¿no? Por ejemplo, esta parte se denomina Chorra de Anganoy porque es el sitio que nos alimenta, es el agua de donde tomamos todos esa vida que nos la da, esa existencia. Entonces, estos recuerdos son hermosos porque desde ahí vienen mis abuelos, mis papás, y ahorita me ha inspirado a mí, pues, para hacer muchas cosas, ¿no? Y como para pensar más allá de lo que está pasando, pues, el medio ambiente, los recursos naturales. Estos son los sitios, donde se alimenta la ciudad, además de los sectores aledaños, la ciudad, y por su belleza natural y por su espacio, creo que nosotros somos grandes, ¿no? Y ese sentimiento que llevamos nos lleva a encontrarnos, pues. Este es el sector donde vivo yo, todavía es un cabildo indígena, porque ya ha sido, pues, como decir, colonizado y ha sido urbanizado, pero sigue teniendo todavía las raíces y los recuerdos que nos llevan. Anganoy en idioma quechua significa nido de águilas. Y nido de águilas es lo que pasa cuando llegaron los españoles aquí, confundían a los cóndores con las águilas. Entonces, aquí en verdad existían eran los cóndores, porque es la parte, queda en una loma y en esa parte se localizaban los cóndores. Entonces, desde allá viene la historia. Bueno, mi otra gran influencia ha sido los carnavales de Pasto, ¿no? Aquí los carnavales son como una religión, ¿no? Que te incluye y te vuelve como ese ser sensible, ¿no? Además de que eres como ese compartir en el carnaval de Pasto. En esos espacios todos somos familia, todos somos uno solo y se vuelve participativo. La parte de las clases sociales, de esos muros que hay entre nosotros, desaparecen en esos días de carnaval. Y me parece algo hermoso, ¿no? Este es, como lo decía anteriormente, esta es la familia, ¿no? El carnaval se vuelve como ese corazón donde puedes participar de esa alegría y de esa admiración de las construcciones de los sueños, ¿no? Porque los artistas del carnaval
crean sueños y los vuelven palpables. Y esto nos vuelve a todos una familia, ¿no? Que nos vuelve además seres participativos, seres comunitarios, comunales. Bueno, de esto nace mi amor a la escultura, pues. Son trabajos que la misma historia, la misma situación te llevan a compartir esto, ¿no? Esto está hecho en cemento y es un resbaladero, es en la parte de un monasterio donde las monjas tienen una guardería de niños, ¿no? Entonces me dieron el espacio de construir un resbaladero y mi propuesta fue hacer un animal, en vez de un resbaladero, un animal. Y pues les gustó y más gusto me dio a mí que los niños, era para los niños y los niños, eso fue una experiencia muy hermosa. Entonces aquí digo el amor de los sueños porque uno tiene que soñar y esos sueños son hermosos cuando se cumplen, ¿no? Y dicen que los sueños entre más grandes sean, van a ser más bonitos y más satisfactorios. Yo creo que porque los sueños entre más grandes son más compartibles, van a albergar a más gente de la cual va a ser participativa las cosas, ¿no? Aquí es la experiencia de la academia, o sea, el mismo trabajo te exige que tienes que conocer más allá de tus espacios, ese compartir, y este momento de entrar a la academia fue grande porque fue un cambio total, pues, ¿no? Veníamos como de esos espacios comunes, de esos espacios donde la gente tiene que luchar por seguir adelante y por crecer en su interior, ¿no? Entonces ahí aparece la academia, que es como la otra madre que se aparece en la vida y la que te va a enseñar muchas cosas, porque ahí, si lo miras desde otra manera, todos somos hermanos y todos vamos a compartir de esa sabiduría que nos ofrece la academia. Aquí estamos en los talleres, ¿no? Donde nos encontramos todos, pues. Esta parte que dice entre enseñar y aprender es como esa reflexión donde estamos todos y las experiencias de uno alimentan las del otro y el otro nos alimenta con su experiencia. Entonces, eso es lo hermoso de la academia, ¿no? Que todos aprendemos de todos, ¿no? Y con esa sabiduría, ¿no? Del compartir, ¿no? Que eso me parece grandioso en el ser humano. Bueno, de esto, de los encuentros de los artistas, de los profesores, aparece esta necesidad de mirar más allá, ¿no? De los salones de clase. Y hay una figura en nuestra universidad que son los semilleros de investigación, ¿no? Que ahí alberga a todas las facultades, ¿no? Entonces, los de artes, como somos más curiosos, nos lanzamos de eso que hemos aprendido afuera y de eso que estamos aprendiendo en la academia a crear estos semilleros, ¿no? Que son como los sitios donde puedes, tu conocimiento, puedes hacerlo válido y compartirlo, ¿no? Esta experiencia fue en Bogotá, fuimos a una exposición que nos invitaron, la Universidad Distrital, y pues ese cambio de espacio, de estar acá en Pasto y de ir a Bogotá y de ver cómo Bogotá en su desarrollo como artistas valoran el trabajo de acá, ¿no? De nosotros, los pastuzos, ¿no? Y esa admiración, pues, de ver tanta creatividad y de tanto desempeño como artistas, ¿no? Me pareció grande, ¿no? Bueno, esta es una exposición en Perú. Esa fue una invitación que nos hizo la Universidad de Tumbes y fue como
la antesala de las cosas grandes que se estaban construyendo, pues, porque ahí nos dimos cuenta que en el arte no hay fronteras, que todos compartimos nuestra sabiduría y nuestros conocimientos, y si nos damos a la tarea de relacionarnos con los demás y con los otros, estamos ahí siempre presentes. Fue hermoso porque la gente del Perú, muy amable, muy atenta, y en la universidad que fuimos a visitar no había extensiones de artes visuales, solo habían talleres. Y con lo que llevamos, los organizadores y las directivas estaban pensando seriamente en crear una facultad de artes. Uh-huh. Bueno, estos encuentros como de artistas y estos encuentros sociales nos llevaron a participar en las movilizaciones, ¿no? Que esto, pues, como ciudadanos colombianos, nos sentíamos como obligados, ¿no? Porque es un deber ciudadano estar ahí y estar presente, pues. Las primeras movilizaciones las hicimos participativas, visitando, estando en los lugares, transmitiendo, como con la parte de la fotografía y del video, documentando. No estábamos muy de lleno, sino estábamos más que todo como unas personas curiosas, ¿no? Porque no nos habíamos sentido tan vinculados, porque la gente se movilizaba en masa. Entonces, la participación de nosotros era como más que todo documentando las cosas que estaban pasando. Uh-huh. Pero de ahí nos llevó a vincularlos más de lleno a las protestas y a las movilizaciones. Esta es una olla comunitaria que organizamos en una toma artística en la calle 19, que es una zona de tolerancia, ¿no? Entonces, todos los maestros y los artistas de la universidad nos organizamos y organizamos manifestaciones artísticas en toda la calle. Y me pareció bien hermoso porque ese compartir se volvió como comunitario, ¿no? O sea, la gente llegó y como si fuera un deber, nosotros solo hicimos fue abrir las puertas, tener nuestras manifestaciones artísticas y crear esos espacios. Hay que tener en cuenta que por lo de la olla comunitaria son ideas y propuestas de la parte indígena, ¿no? Donde el fogón se vuelve como el espacio donde conversas y charlas, y la olla es como esa que te alimenta, ¿no? Y sin distingo de raza ni de credo, nada, todos somos iguales, ¿no? Entonces, esos espacios fueron hermosos porque se hicieron como propuesta artística, pero era de la comunidad, no era de los artistas, sino era para toda la comunidad. Y este fue uno de los eventos que más nos fue bien, nos llamó la atención. Bueno, esta foto es bien emblemática porque le ha dado vuelta a muchos sitios, a muchos lugares y han estado en muchos eventos. Fue una toma que se hizo cultural en la Plaza de Nariño. Hacía 4 semanas que ya había caído el monumento de Simón Bolívar. Y entonces esta plaza sin pedestal, sin ya tener nada encima, solo las palomas llegaban y nos dio la idea de tomárnosla como un presente artístico, ¿no? Y dejar huella, ¿no? El compañero que está ahí encima, él es reciclador y es parte del grupo de trabajo que estamos nosotros como artistas. Y lo hermoso que se logró en este espacio fue que no se subió a hablar de una protesta social, sino que se subió a dar un discurso sobre el medio ambiente, ¿no?
Entonces, como a reflexionar más allá de lo que está pasando, ¿no? Porque de aquí, de las protestas sociales, nos hemos dado cuenta que más allá hay un problema más grande, que es el del medio ambiente, ¿no? Y ahí donde el medio ambiente existe, existen todos, ¿no? Y esa problemática es de todos. Y esa reflexión que hicimos ese día de la toma, nos pareció el principio de lo que se estaba construyendo, ¿no? Más allá de las movilizaciones, de la necesidad que teníamos nosotros como artistas para crear más allá de lo que estaba pasando. Esta es unas expresiones artísticas que se han logrado en las calles. O sea, más allá de la protesta, como artistas nos hemos dado cuenta que el compartir esos saberes, ya no en salones de exposición ni en bibliotecas, sino que ya en espacios abiertos, vuelve a la gente como más sensible y la convoca a una reflexión. Entonces, nos hemos dado cuenta que el arte es la herramienta para despertar ese sentimiento de la gente, ¿no? Y darle esa dirección, como qué está pasando y qué estamos haciendo, ¿no? Esta foto es de un maestro acuarelista, se llama Tarmeño Flores, y es un maestro que venía de viaje del Perú y se quedó acá en Pasto, y esa sensibilidad de las protestas y ese espacio que le estaban dando al arte le gustó demasiado y se quedó. Ya lleva como 4 meses él en ese compartir y en esas invitaciones que le hacen todos los compañeros que están ahí. Ese es un, un dibujo que se hizo al lado de, de una estación bancaria, ¿no? Entonces, como en los bancos solo nos ponemos a hacer fila, entonces en la entrada se pegó unas hojas y se hizo un carboncillo, ¿no? Como haciendo una crítica a esos espacios que tal vez la gente los tiene para una cosa, pero el artista llega y con una expresión los vuelve otros espacios de manifestación, ¿no? De eso, de estas nuevas propuestas artísticas, nosotros como artistas nos vimos en la necesidad de crear nuevos mensajes, ¿no? Y pues esta es una crítica que siempre ha estado ahí, sobre todo al presidente, que lo relacionan con estos animalitos. Nos pusimos a la tarea de fabricar unas máscaras y de ponernos unas máscaras como para que el mensaje sea más fuerte, ¿no? Y, y nos fue muy especial esta creación artística, esta manifestación, porque hasta los policías nos felicitaban, nos decían que estaba bien que no protestemos con violencia, sino que protestemos de esa manera tan sutil que es el arte, ¿no? Y esa manera tan crítica que se le está haciendo aquí a las personas que nos están gobernando, ¿no? Entonces, ahí vuelvo y doy esa fuerza al arte, ¿no? Que con una idea, un buen mensaje, puedes derrumbar todos esos muros que están creados en nuestra sociedad, ¿no? Y se puede volver además participativo, ¿no? Porque la gente, me pareció genial que la gente nos aplaudía, se tomaba fotos con nosotros, y era como aceptado eso, ¿no? Como qué chévere que hayan estas cuestiones del arte, ¿no? Aquí es una foto donde estábamos iniciando el desfile, ¿no? Y además de que nosotros como personas nos engrandece esa participación de estar en las movilizaciones, de ser parte de ellas, de poner nuestra voz en como en ese sonido, ¿no? De que lo que tienes que decirlo se debe escuchar,
y con ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que entre más gente lo perciba, el mensaje se va a volver más fuerte, ¿no? Aquí estamos en las últimas movilizaciones que se ha participado, y esos encuentros nos ha llevado a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, como dice el anuncio, la fuerza de la unión. Cada vez nos estamos uniendo, entonces, ¿qué debemos hacer con esa unión? ¿Qué camino le debemos dar, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado y nos ha retrocedido a las participaciones y a los caminos que hemos abierto con las comunidades, ¿no? Entonces hemos vuelto los ojos a las comunidades, porque las comunidades indígenas son las más vulnerables, ¿no? Esta es una foto de un documental que se realizó con la comunidad Agua, ¿no? Porque la problemática de ellos es muy grande, es tenaz, porque hay por ahí, por los sitios sagrados de donde ellos viven, pasa el oleoducto trasandino, ¿no? Y hace 50 Profesor, años, dígame. disculpe, por favor le pedimos para que vamos cerrando la idea. Hemos tenido algunos problemas técnicos y lamentablemente no pudimos ver su presentación, pero esperamos si nos las puede compartir en la sección de preguntas, poderla mostrar para precisamente recobrar esa riqueza de los elementos gráficos, de las fotografías que usted nos menciona a lo largo de su presentación. Entonces le pediría si podemos ir cerrando estas ideas y para que podamos pasar a la sección de comentarios y preguntas, de modo que podamos interactuar más con las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. Tranquila, ajá. Bueno, gracias por la observación. Bueno, y esto de las comunidades nos ha llevado a reflexionar, ¿no? Entonces hemos estado trabajando con las comunidades indígenas Agua, con las comunidades indígenas de los Pastos, y a través de eso, de crearse en los encuentros de las movilizaciones. Entonces, pienso yo y agradezco yo que todo eso que está pasando es un cambio social que tenemos que tomarlo de buena manera, para con eso y con esa fuerza aprovecharla, y nosotros como artistas dejar un legado, ¿no? Y luchar por ese cambio que estamos buscando, ¿no? Y mi participación es esa, y agradeciéndole estos espacios, porque son como oídos que se abren para que nos escuchen de todo lo que está pasando y de todo lo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Muy interesante todo lo que nos plantea, precisamente estos espacios, y escuchar también las experiencias en distintas ciudades de Colombia, desde el arte, desde la academia, desde los distintos lugares, nos ayuda a comprender esos tejidos que se han dado a partir del estallido social. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y comentarios. Tenemos preguntas muy interesantes y algunos comentarios para cada uno de los ponentes. Les pedimos por favor entonces a las personas que nos han hecho su presentación que estén atentas. Yo les compartiré aquellas preguntas que están formuladas en español, y muy gentilmente el profesor Tim nos va a ayudar con aquellas preguntas y comentarios en portugués, precisamente para respetar el acceso a cada uno de los idiomas de las personas que nos están escuchando. De antemano, entonces, nuevamente agradezco a todos los ponentes, a la profesora Joana, a la profesora Jacqueline, al profesor Dubin, por brindarnos esta posibilidad de escucharlos a partir de sus experiencias y reflexiones. Voy a comenzar entonces con una pregunta que formulan para la profesora Jacqueline. ¿A dónde vamos con respecto a los nuevos espacios de difusión? Pues si los medios de comunicación están politizados de parte y parte, ¿será que no conocemos la realidad? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Pues los medios de comunicación comenzaron prácticamente como lo mencioné en la presentación, en la década de los 30, aquí en Colombia,
a tomar un rol importante dentro de esa parte política. Entonces comenzamos a observar actualmente, por ejemplo, que tenemos una gran ventaja, y la gran ventaja es la cuestión de diferentes eventos como este, que está siendo transmitido en vivo. Entonces eso nos lo permite el Internet. Yo creo que más que la cuestión de politizar, independientemente lo conocemos, yo creo que diferentes personas sabemos que los medios de comunicación son medios empresariales. Entonces, eso toca tenerlo muy en cuenta. Y al ser un medio empresarial, pues ellos van a saber de una u otra manera cuál es la información que les interesa que ese ciudadano que está mirando esa parte de la información desea o le debe llegar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos muy cuidadosos al observar y al tomar posturas sobre las informaciones, más allá que estén politizadas, porque politizadas desde la década de los años 30 precisamente se politiza porque el enfoque de los medios de comunicación como el periódico, la radio y la televisión ya no son educacionales y culturales, sino que se comienzan a convertir en cuestiones mucho más amplias en opiniones políticas. Y esas opiniones políticas pues trae para nosotros la posibilidad de que como ciudadanos tomemos ese rol de confirmar si efectivamente esas informaciones que nos están llegando están ciertas. Entonces, por ejemplo, teníamos medios nacionales que también informaron sobre la protesta social. Ahora sí, ¿cuál fue el tipo de información que nos mostraron? Entonces, por ejemplo, tenemos un medio de comunicación que decía que la protesta social era súper interesante y parecía ser que lo cultural transgredía, ¿cierto? Esa cuestión, pero no mostraban el otro lado de la moneda, que podría ser cuáles son las protestas sociales y cómo son reprimidas, ¿cierto? Por diferentes entes. Entonces eso pasa en cuanto a los medios de comunicación. Por eso es un elemento tan fuerte a nivel político y no es algo reciente que se da en este estallido social del 2019, sino que es algo que desde los partidos liberales y conservadores se ha tenido demarcado. Entonces miren cómo, por ejemplo, en los conservadores comienzan a jugar un papel importante dentro de esa situación del Bogotazo que se dio aquí en Colombia. Entonces comenzamos a mirar cuál es la información que nos llega. Entonces yo creo que esos medios de comunicación, más allá de estar, vuelvo y digo, o sea, politizados, es como nosotros ser responsables y eso es lo que nos hace que participemos dentro de diferentes movilizaciones, dentro de diferentes movimientos, y es mirar y observar cuál es la realidad que tenemos en el país y no solamente lo que dice Humberto Eco. O sea, no solamente nos quedemos con lo que nos llega, o sea, siempre seamos conformistas con eso. Entonces creo que esa pregunta va como direccionada a esa cuestión y obviamente toca resaltar aquí los medios alternativos de comunicación. Entonces, ¿cómo surgen esos medios alternativos? A través del Internet. Entonces, y a través del acceso de las herramientas tecnológicas. Entonces, anteriormente tú te dabas cuenta que en los años 30 o en 1920, comprar una cámara era súper difícil, era muy costosa. Entonces la gente del pueblo, nosotros los del común, pues era muy difícil tener acceso a una cámara. Entonces los que tenían acceso era un privilegio muy grande. En cambio ahora ya te das cuenta que tu celular trae cámara, que si tu celular no tiene internet ya no va a servir, o prácticamente se va a limitar, como dicen muchos de los chicos, y cómo a través de esa herramienta que es la parte del celular, por ejemplo, los chicos de la primera línea comienzan ellos a hacer en vivos y comienzan a decir, mire, esto es lo que está pasando, independientemente de la postura política que usted tome. O sea, yo le quiero mostrar lo que está pasando en el espacio. Entonces, en Cali nosotros tuvimos la oportunidad de mirar diferentes envíos que no estaban vinculados con ningún medio alternativo de comunicación, como es, por ejemplo, diferentes canales, Canal 2, el canal de la red alterna, entre otros. O sea, tenemos muchos canales alternativos que surgieron a través de ese estallido social, pero también los muchachos y también las personas que los acompañaban,
fueron periodistas en su momento, transmitieron lo que estaba pasando. Entonces ya no necesitabas para esa parte de esos espacios de difusión, ya no necesitabas tú ser comunicador social. Tú ya te apropiabas de la situación y comenzabas prácticamente a decir, mire, esto es lo que pasa. Si usted quiere, venga y entérese. Si usted no quiere enterarse, entonces siga usted transmitiendo, o sea, creyendo las informaciones que el medio de comunicación que la persona elige se las da. Entonces nosotros somos muy autónomos, ¿cierto? En eso. Sin embargo, hay proyectos de reforma en cuanto a los medios de comunicación, particularmente en cuanto a las TICs. Y por eso, especialmente el Internet aquí en Colombia, en diferentes zonas o regiones, como por ejemplo Pasto, Cali, Popayán, Medellín, fueron censurados. Entonces los muchachos que prácticamente no eran periodistas o comunicadores sociales, comenzaron a mirar que sus envíos los bajaban de la red, ¿cierto? Pero daban ese espacio bonito, o sea, daban esa tarea, esa apropiación del ciudadano, de decir, vea, esto es lo que está pasando en este contexto. Creo que esa es como la respuesta que podría dar a la pregunta que me realiza. Muy bien, muchas gracias, profesora. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Bueno, yo aquí tengo otra pregunta. Esta vez es para la profesora Joana. Dice, profesora Joana, desde el arte siempre se ha hecho resistencia. ¿Qué tan peligroso puede ser el arte cuando los jóvenes se expresan en público? ¿Es el arte peligroso? Profesora Joana, ¿se encuentra presente en sala? Ok. No sé si el profesor Dubín nos puede aportar algo frente a esta pregunta tan provocadora frente al lugar del arte en estos procesos de resistencia social. Pues como mi opinión personal diría que o sea, el arte se hace para compartirlo. Lo malo que la misma gente le pone colores políticos. Entonces, ahí está el peligro, ¿no? Donde nos convierten en colores políticos. Porque el hecho de salir a manifestarse de alguna manera no quiere decir que uno esté tomando algún discurso de otra persona. O sea, uno lo hace porque le nace y por esa labor participativa que uno tiene que tener como ciudadano. El arte es una herramienta y esa herramienta se vuelve peligrosa cuando los demás la tergiversan, ¿no? Entonces, creo que ahí está el peligro. El artista en sí no es político, el artista es comunitario. Entonces, y la labor de la gente es como difundir el mensaje a través de esa manifestación artística. Esa sería mi respuesta y mi Muy decir. bien. Muchas gracias, profesor Dubín. La profesora Joana se excusa, tuvo un inconveniente por el cual no pudo permanecer en el en vivo, pero agradecemos entonces al profesor Dubín desde su perspectiva como artista lo que nos puede compartir. Finalmente, para pasar a otra serie de preguntas y comentarios, voy a mencionar una pregunta que está dirigida al profesor Dubín. Desde el carnaval, ¿qué formas de resistencia se han producido? Es decir, los grupos sociales en Pasto, ¿de qué forma se apropian de la ciudad? Pues el carnaval es un espacio tremendo que se ha logrado de generaciones en generaciones, ¿no? Y creo que la forma de resistencia es la memoria, ¿no? Porque el carnaval es un transmisor de la memoria de todo lo que somos nosotros como habitantes, como ciudadanos. Los días de carnaval que son, en realidad empiezan desde el 28 de diciembre, ¿no? Pues, y terminan el 7 de enero. Entonces, esos espacios, el carnaval, en el pretexto de
de una fiesta los vuelve como esas cosas que todos deberíamos valorar, ¿no? Que es como reflejarnos en el otro yo, en esa alegría que tenemos todos, ¿no? Entonces, en los espacios de carnaval se vuelve todo un compartir de alegrías. Y yo creo que en esa alegría aparece la resistencia, ¿no? De nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, el estar en paz con los demás, yo creo que es una forma de resistencia, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? No tener espacios ni de guerras, ni de cosas que nos lleven a involucionar. Entonces, el arte en este ser que se ha creado, que es el carnaval, nos enseña demasiadas cosas, ¿no? Y otro que nos unifica. Y entonces yo veo ahí una manera fuerte de resistir, ¿no? De resistir a, a esas cosas malas que están pasando, ¿no? Y ese aprender, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a otra serie de preguntas. Quiero anotar, alcancé a ver un comentario de Javier Burgos precisamente sobre este lugar del arte como un medio para rescatarnos, ¿no? En medio de toda esta situación, y precisamente es entender esa posibilidad de lectura del arte desde distintos lugares, no solamente desde la dificultad o el peligro que muestra o da cuenta frente a las situaciones sociales, sino también ese poder, un poco podríamos hablar desde la metáfora de la sanación y de la construcción de paz, como bien lo menciona el profesor en su presentación. Profesor Tim, continuamos entonces con la segunda parte de las preguntas. Sí, por supuesto. Sí. ¿Nos pueden compartir, por favor, entonces las siguientes preguntas que están pendientes de Claudia Porcelis? También para la profesora Jacqueline. Profesor Pablo, ¿nos puede ayudar a traducir, por favor? Bien, está hecho en portugués, ¿no? Por Claudia Porcelis Aristimuña. Dice que las medias alternativas han tenido un rol importante, no solamente como un contrapunto a la media tradicional, la corporativa dominante, pero también como información sobre esto que no es noticiado y que no nos llega, incluso sobre la realidad latinoamericana, principalmente acá en Brasil. Pero, sin embargo, yo me pregunto sobre cuál es el peso que podrá también tener el uso de este mismo medio, de este mismo recurso de las alternativas por el, comillas, el otro lado, como ha ocurrido aquí en Brasil, por el uso de la extrema derecha del WhatsApp con personajes de extrema derecha que invaden este ambiente. ¿Qué piensan ustedes? O sea, el doble uso de la media alternativa que ahora, particularmente en Brasil, la extrema derecha ha usado con mucho más capacidad de formación de opinión, ¿no? Bien, yo creo que dentro de la presentación es importante nosotros tener en cuenta que estos medios alternativos no solamente surgen en Latinoamérica, ¿cierto?, sino también en diferentes países europeos como Francia. Recordemos que en Francia surge el movimiento de los chalecos verdes, ¿cierto? Chalecos amarillos, perdón.
Entonces ellos comienzan a hacer todo un discurso muy interesante sobre cuál es la información que se presenta a las otras personas, al que está en la tela, como se dice, o detrás del retrovisor de ese medio de comunicación. Entonces, más allá de politizar, que efectivamente los medios de comunicación están politizados a nivel mundial, o sea, no estamos hablando de Latinoamérica, y nosotros tenemos una problemática que se desprende de algo muy grande, ¿cierto? Que lo estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en Europa, lo estamos viviendo en Asia, en China, en muchos países. Entonces, ¿cómo a través de esa problemática que es como una bola de nieve, que es súper grande, comenzamos a segmentar, ¿cierto? Y esa segmentación está atravesada, pues, Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica tenemos la parte de que nosotros en este momento apenas nos están llegando herramientas tecnológicas que son las que nos fortalecen o promueven esa posibilidad de que el ciudadano de la calle, llamémoslo así, el del pueblo, el que va a pie, o sea, puede tener la posibilidad de tener un aparatico de estos y decir, bueno, yo voy a comenzar a grabar, ¿cierto? Porque hay una irregularidad. Pero pasa que cuando nosotros comenzamos indudablemente a relacionarlo con los gobiernos, prácticamente no solamente derecha e izquierda, sino también está la ultraderecha, y existen otros, ¿cierto? O sea, no nos podemos solamente cuadricularizar en esa parte, donde efectivamente, ¿cierto? Esos medios de comunicación van a jugar un rol importante porque recuerden que esos medios de comunicación van a influenciar en esas posturas que las personas toman al respecto. Entonces es ahí donde los estados comienzan a decir, espérate un momentico, ¿tú qué es lo que vas a transmitir? ¿Cuál es la información que nosotros le vamos a llevar al ciudadano? Entonces eso es lo que nos hace a nosotros decir, nosotros tenemos la posibilidad de ir al campo, ¿cierto? Más allá de que esté politizado esos medios de comunicación, bien sea por derecha o por izquierda. Si bien todos los estados, bien sea izquierda, derecha, ahí tenemos el caso de China, de Japón, que tienen un régimen diferente, ellos también tienen restringido redes sociales, por ejemplo. Entonces nos vamos dando cuenta de que efectivamente ese arte de comunicar, ¿cierto? Se vuelve muy, muy interesante cuando nosotros hacemos parte de esa noticia, cuando nosotros vamos al campo y comprobamos muchas veces si esa es la realidad en la que se está presentando a través de los medios de comunicación, y tiene mucha influencia por lo que les digo. O sea, si aquí nosotros miramos, les voy a ejemplificar de manera muy fácil el asunto, es si nosotros miramos un canal nacional, el canal nacional nos puede decir, mire, la manifestación, la protesta es tan grande que aquí no se puede tomar el colectivo, el bus, y ustedes saben que las ciudades se mueven a través de las personas que van a trabajar mediante el medio de transporte. Entonces comienzan a decir, mire, eso está súper lejos, sobre todo Bogotá. Bogotá, que es una de las ciudades donde las distancias son muy largas, o sea, son muy extensas. Entonces comienzan a decir, no, pero mira, lo que pasa es que, y a través de los medios de comunicación, mire, traten de no salir porque efectivamente ustedes no pueden tomar el bus, el mío o el Transmilenio, y cuando tú vas al campo te das cuenta que eso no es verdad. Tú dices, no, pero yo cogí, bueno, si tuve dificultad, no lo voy a negar, tuve dificultad un poquito para tomar el medio de transporte, pero no es así tan extremo como me lo dicen, ¿sí? Entonces comenzamos a mirar qué es lo que nos están vendiendo, porque acuérdense que los medios de comunicación prácticamente son empresas y también ellos han tomado su posición política. Dentro de esos medios alternativos tenemos medios que se han politizado y que comienzan a hablar de esas posiciones políticas que son importantes. No quiere decir de que no sean importantes, solamente que es como mostrar la información y que cada persona tome una postura al respecto. Entonces yo creo que lo que nos dan los medios alternativos es decir, bueno, usted tiene un medio, una herramienta tecnológica, utilicémosla, y cómo la vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces apropiándonos de esa información que tenemos. Por eso es tan importante cuando dicen, la información que tú tienes es muy valiosa. Ese comentario no surge de la nada.
es porque efectivamente la información es muy valiosa, es porque juega un rol importante dentro de las actividades de los sujetos. Entonces pienso que en esa dirección, más allá de tomar postura sobre derecha o izquierda, creo que es como hacer la invitación de que esos medios de comunicación se han retroalimentado a través de otras herramientas. Y cómo esa retroalimentación hace que nosotros, las personas común y corriente, comencemos a viralizar, ¿cierto?, diferentes situaciones, y por eso existen las denuncias. Entonces tenemos denuncias públicas que se realizan en medios alternativos, existen también medios alternativos estudiantiles, y esos medios alternativos estudiantiles tienen un enfoque diferente, ¿cierto? Porque mira que ellos ya no son una empresa, ellos son un grupo de muchachos, de chicos, de universitarios, que quieren saber qué es lo que está pasando en determinadas situaciones sociales. Entonces, por ejemplo, ir a grabar el momento de la pérdida de uno de los chicos que cayó dentro del estallido social. Es algo que no lo reporta los medios nacionales, pero sí es algo que lo hacen los medios alternativos, o es algo que lo hace el chico de la primera línea, de la segunda línea, de la tercera línea, tal como lo vimos lo discutimos en el anterior ciclo, en la anterior sesión. Entonces, cómo estos chicos comienzan a empoderarse, es el empoderamiento de los medios de comunicación, y que ya no necesitas o ya no es importante que tú tengas tu diploma de comunicador social para precisamente hacer un en vivo, por ejemplo. Entonces, creería que es en esa dirección. Pues mi respuesta va como en esa dirección, como en hacerle la invitación a todos que nos apropiemos de esos medios de comunicación, que depuremos la información que nos está llegando, que no nos quedemos con lo que nos llega. Y no es solamente juzgar los medios nacionales, los medios alternativos, los medios de las redes sociales, es comenzar a ver si la información es verdadera, porque a través de ello también surgen las noticias falsas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo? Entonces, yo creo que es como ese es mi punto como de reflexión para todos, y creo que es como que nosotros tenemos una postura. Muy bien, muchas gracias. Profesor Gil, usted nos permite para seguir compartiendo los comentarios que se encuentran allí consignados, que nos han dejado las personas que están participando de este evento a través de las distintas redes sociales. Sí, pues. Yo voy a hacer una observación que me preocupa muchísimo, ¿no? Por ejemplo, he visto que en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, es el que tiene más comunicaciones por el medio del WhatsApp y otra red. Él está incluso excluido de alguna red, pero sigue siendo el campeón de la comunicación, que es la comunicación directa con su pueblo. Es impresionante. No pasa lo mismo en Brasil. Acá en Brasil no es Bolsonaro, aunque entre los políticos el que más tiene, pero son las dichas celebridades, principalmente un tipo llamado Felipe Neto, tiene más de 100 millones de seguidores. Ahora Juliette, una joven, de una hora a la otra, como se salió bien de un programa de estos de televisión, hoy tiene como 30 millones de seguidores. Yo preguntaría, en Colombia, ¿quiénes son los campeones de esta comunicación directa con el pueblo? Celebridades, líderes políticos, religiosos, intelectuales. Bueno, aquí nosotros dentro de los medios nacionales tenemos en realidad los medios que llegan, me refiero a las zonas rurales, el canal Caracol, ¿cierto?, RCN, está Señal Colombia, y todos esos medios de comunicación, por más de que diga que son institucionales, por ejemplo, Señal Colombia, están politizados a través de las mismas publicidades que se dan, ¿cierto? Y también a través de las noticias que se presentan. Entonces tú te ves un noticiero, y eso no quiere decir de que los medios alternativos lo hagan bien o lo hagan mal, o sea, no es el prejuzgamiento el que estoy haciendo acá, sino que tú miras esos noticieros y los comparas con otros y tú dices, esto aquí hay muchas cosas extrañas,
O sea, eso suele pasar, ¿me entiendes? Y efectivamente todos esos medios, por ejemplo los nacionales, están ligados con el gobierno. Entonces ese gobierno está también relacionado pues con el Congreso. Entonces tú te das cuenta que toda esa parte, por eso yo hablo de los medios de comunicación, que muchos de los medios de comunicación, es más, hasta los alternativos tenemos aquí. En Cali, por ejemplo, tenemos el Canal 2, donde la persona que presenta, no quiere decir que su trabajo, o sea, yo admiro su trabajo, o sea, es un trabajo excelente el que hace, pero es un empresario. Y eso no quiere decir que está mal, pero sí las personas que toman esos medios de comunicación son empresarios, son figuras públicas, son personas del Congreso, del Senado. O sea, tú te vas a dar cuenta quién es el dueño de ese canal y luego, después de tanto ahondar en el asunto, te das cuenta que son los mismos entes, llamémoslo así, o personas que están relacionados con el gobierno, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que estoy prácticamente consumiendo? Entonces, por ejemplo, en mi caso, tomo la postura, por ejemplo, de Señal Colombia, me parece un canal que presentaba anteriormente programas muy educativos, el Canal 1 también, pero en algún momento pierde su enfoque y no es que lo pierda, el problema es que comienzan a vender acciones, porque recordemos que ellos también son empresarios, entonces comienzan a vender acciones y ya su finalidad no es no es lo que tenían planeado al inicio, sino que comienza a transformarse. Yo pensaría que una u otra manera compartimos a nivel mundial muchas problemáticas, entre eso los medios de comunicación. Si nos vamos más un poco a fondo, sabemos que quienes manejan los medios de comunicación son dos familias a nivel mundial. Entonces aquí en Colombia no es la excepción, o sea, estamos en las mismas. O sea, tú te vas más allá y te das cuenta que quien manipula los medios de comunicación nacionales son prácticamente dos familias, en realidad como una familia. Y cómo comienza a surgir porque ahí lo interesante son los medios alternativos, pero los medios alternativos no quiere decir de que solamente son medios empresariales, como les decía. O sea, tenemos aquí, es más, hay una red que está dentro de la organización que se llama Realterna. Tú miras y te das cuenta que La Cigarra también, que lo tenemos con otro colega, son medios de comunicación que permiten o dan el espacio para que las personas puedan expresar lo que necesitan. Sin embargo, esa expresión es limitada. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a subir un contenido fuera de lo común, te lo comienzan a censurar o no te lo dejan subir. Entonces uno comienza como a cuestionarse, ¿cierto? O sea, esa cuestión de saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación, pues te llevan a transportarte de que nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de comenzar a depurar la información. Porque yo creo que muchos de nosotros, imagínate las personas, por ejemplo, que hacen parte del estallido social y no son excluidas, pero indirectamente las excluye el mismo gobierno, el mismo Estado, la misma sociedad, las personas, por ejemplo, de las zonas rurales. Imagínate las personas que tienen solamente el radio, donde se pueden, con el noticiero que dan en la emisora X, con ese se quedaron, o con la información que da el locutor. Ahora sí, ¿cuál es la información que te está llegando? ¿Cuál es la emisora que tú tienes? Entonces, esas cosas yo creo que es como incluirnos a todos dentro de una problemática y responsabilidad social que tenemos. Porque medios de comunicación, muchísimos. ¿Cuáles son los que nosotros vamos a elegir? Porque nosotros sí podemos elegir. ¿Cuáles son los que vamos a elegir para nosotros poder enterarnos de lo que está pasando? Para nosotros al menos retroalimentarnos en nuestra parte personal, profesional y hasta armónica, ¿cierto? En cuanto a lo espiritual. Entonces comenzamos a mirar que existen diferentes medios que uno comienza a depurarlos. Entonces tú comienzas a decir, mira, este medio de comunicación es como interesante. Pero también comenzamos a mirar que, lo que te digo, o sea, que hay noticias o, por ejemplo, hay informaciones que te dan que no, o sea, que nada que ver con la realidad que está pasando, que uno dice, no para nada. Y yo creo que, por ejemplo, Pasto fue uno de los yo creo que el profe Duino no me deja mentir ahí, que Pasto, por ejemplo, en el estallido social, censuraron mucho las páginas, censuraron mucho, la profe Marcela también, las páginas de redes sociales. Entonces tú mirabas en Facebook, no podías subir en vivos. O sea,
Las noticias que nos llegaban, por ejemplo, de Pasto, aquí en la ciudad de Popayán o de Cali, era que era totalmente un caos cuando tú te dabas cuenta de la ciudad no estaba tan caótica, ¿cierto? Que llegaban y decretaban, imagínate los medios de comunicación cómo son tan fuertes, ¿cierto? Cómo el gobierno o esas entidades gubernamentales como la alcaldía o la gobernación decretaba de repente toque de queda. Imagínate la persona, vámonos con las personas que no tienen celular o que no tienen internet, pues tú tienes toque de queda y pues ni cuenta te diste, pero es un medio de comunicación que se vuelve viral y piensan que todo el mundo tiene acceso a eso, a ese medio de comunicación, pero no es verdad también. Entonces yo creo que es una reflexión muy grande que nos lleva esta cuestión de cuál es la información que nos está llegando. Yo creo que eso es como lo fundamental en este espacio. Muy bien. Marcela, la pregunta. Tenemos otras preguntas también, tanto para el profesor Dubín como para la profesora Jacqueline. También tenemos aquí una que manifiesta cómo podemos potencializar o apoyar los movimientos sociales en Colombia para el profesor Dubín. Bueno, potencializarlo sería primero tener claro la idea, ¿no? De todo lo que se quiere ofrecer y la idea es vincularse, ¿no? O sea, porque a veces en las manifestaciones, o sea, las primeras manifestaciones que hubo fue bien participativo, ¿no? Y de ahí se ha venido como disminuyendo, entonces yo creo que la gente está perdiendo el interés. Las organizaciones y las personas que convocan tienen que ver como esa manera de volverlo más participativo, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros con el arte ha sido interesante porque los artistas construyen cada vez construyen nuevos mensajes y en ese mensaje convocan a la gente, ¿no? Entonces nosotros hemos mirado la posibilidad que hay en las comunas, ir directamente a las comunas, ¿no? A trabajar el mensaje, para no esperar que ellos lleguen a las manifestaciones, sino que uno llegar a las comunas y trabajar directamente con ellos y crear nuevos espacios a través de eso, ¿no? Y el arte nos ofrece esas herramientas, ¿no? Entonces, últimamente hemos tenido, de la parte ambiental, hemos tenido organizaciones y eventos que hemos hecho y la gente nos ha respondido bastante. Pero la solución ha sido ir a las comunas, ya no esperar en la ciudad que lleguen a las manifestaciones. Entonces, yo creo que eso, en las organizaciones tiene que haber nuevas propuestas para que la gente acuda, ¿no? Porque si el mensaje se pierde y no lo tenemos bien claro, entonces la misma gente no va a captar lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, en esa reflexión estaría mi respuesta. Muy bien, tenemos otra pregunta para la profesora Jacqueline, de Maylis Luso. Aquí nos puede ayudar, profesor Tim, un poco para la traducción más precisa de la pregunta. Perfecto. La juventud, los jóvenes son sujetos políticos muy importantes, que se constituyen como una especie de motores, ¿no?, de la transformación social por sus estrategias innovadoras. ¿Cómo los movimientos sociales trabajan este protagonismo de los jóvenes? Es la cuestión. Bueno, primero que todo yo sí quiero resaltar algo y es como una posición muy, muy personal. Si bien las juventudes son sujetos políticos, no quiere decir de que las otras generaciones no lo seamos, ¿cierto? Entonces, particularmente aquí en Colombia, porque hay muchos medios de comunicación que lo expresan, ¿cierto? Las juventudes son sujetos políticos, pero también dentro de esos sujetos políticos hay toda una formación, y no solamente existe la formación académica,
sino también una formación de aprendizaje que se la dimos muchas de las generaciones anteriores. Entonces es importante recobrar la importancia que han tenido, por ejemplo, los abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos y entre otros que ya no están, ¿cierto? Entonces, primero que todo, esas juventudes son sujetos sociales, o sea, son sujetos políticos importantes, porque de una u otra manera nosotros aportamos dentro de su formación. Entonces, particularmente aquí en Colombia hay un conflicto muy fuerte que no se desarrolló apenas ahora. Es un conflicto que viene creándose hace muchos años. O sea, nosotros tenemos una guerra de hace más de 50 años. Entonces, no podemos hablar de que ellos son los actores políticos fundamentales, porque también existen, ¿cierto?, desde diferentes enfoques, otros protagonistas. Entonces, protagonistas como mi generación, como la generación del profe Dumit, la generación de la profe Marcela, la generación del profe Tino. O sea, esto es una cadena. Si nosotros no interpretamos esto como una cadena y una cuestión que está relacionada, pues estamos totalmente en el lugar equivocado. Entonces, cuando me hablan de, y eso lo han dicho muchos medios de comunicación, alternos, estoy hablando de alternos, estoy hablando de medios de comunicación nacionales. Entonces, es importante reconocer el trabajo que han venido haciendo nuestras otras generaciones. Entonces, porque la generación de ahora no fuera nada, absolutamente nada, si no hubiesen tenido el aporte de nosotros. Entonces, es como, les voy a colocar aquí como un ejemplo que una vez lo hablaba con una amiga, y es, nosotros muchas veces dentro de nuestros campos de formación, ni siquiera en muchas ocasiones se podía hablar de manera tan directa como lo hacen los muchachos de ahora, ¿sí? Sobre política. Tú te das cuenta, por ejemplo, aquí en Colombia, con los liberales y los conservadores, se daba una especie de brigas, como dicen en Brasil, y era la cuestión de la discusión y el debate, ¿sí? Y muchas veces de eso, si tú te vas a las zonas rurales, te das cuenta de que a veces uno hasta se colocaba enemigo del otro, ¿cierto? Por la política, decían, es que es por la política. Entonces mira que ellos comenzaban a tener esas limitaciones políticas, ¿cierto?, en cuanto a esos grupos políticos, como los conservadores y los liberales, y comienzan a surgir, ¿cierto? Eso no quiere decir de que en ese tiempo nuestros antepasados no colocaron su aporte, de que ahora en este momento podamos hablar del estado de la derecha, de la izquierda, del centro, bueno, de tantos grupos sociales, llamémoslo así. Ahora tú lo puedes hablar, pero lo puedes hablar porque atrás dejamos muchas vidas. Atrás dejamos muchas personas que se quedaron en el camino, que lucharon también por eso. Entonces, esas juventudes son sujetos políticos, porque existen generaciones, ya han existido generaciones, y sin duda van a existir generaciones, ¿cierto?, que van a contribuir a esas posturas políticas. Es más, nosotros lo hacemos desde las aulas. Entonces, cuando nosotros colocamos a los muchachos y les decimos, vea, vamos a estudiar las propuestas de cualquier candidato, ¿cierto? Ahora sí, tú vas a tomar una postura. Yo creo que eso es lo que nos hace políticos. Tú vas a tomar la postura de cuál es el que mejor te conviene. Y muchos de los estudiantes dicen, profe, ¿usted por quién va a votar? No importa yo por quién vote, es tú cómo vas a analizar las propuestas de los participantes. Entonces comenzamos a tener una cuestión bien interesante, y es reconocer el aporte significativo que nuestras generaciones han tenido. Yo voy muy en contra de eso cuando, por ejemplo, diferentes canales, entre esos Canal 3, creo que es, Canal 2, también dice que los actores políticos son los jóvenes, entonces los demás no existimos. Y los aportes que se hace, por ejemplo, desde el campo del profe Dubín, desde el campo de la profe Joana, o sea, eso se aniquila. ¿Qué pasa con eso? O sea, nosotros también hacemos parte de ese estallido social. Entonces, cuando me dice cómo se constituye un motor de transformación social y cuáles son las estrategias innovadoras, creo que el profe Dubín aquí nos da una estrategia magnífica y un proyecto hermoso que nos muestra. Nos dice a través de la pedagogía, cómo nosotros hacemos pedagogía en diferentes contextos o diferentes comunas, como lo llamamos aquí en Colombia, y comenzamos a mirar problemáticas tan pequeñitas, que nosotros las decimos pequeñitas entre aspas, porque no son pequeñas, son grandes porque nos perjudican a nivel de nuestra propia vida. Entonces comenzamos a mirar cómo esas problemáticas se comienzan a entrelazar, ¿cierto?
Entonces comenzamos a tener una pedagogía segmentada, y ese segmento va a ser a través de comunidades, a través de los barrios. Entonces esa estrategia, de una u otra manera, lo que decía el profe Edwin, yo lo comparto, yo no creo que es que se haya perdido el interés, ¿cierto?, dentro de ese estallido social, tal como las manifestaciones, sino que recordemos que detrás de las manifestaciones también están los grupos sociales de los trabajadores. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo social de los trabajadores X dijo que el día 20 vamos a protestar, entonces todos vamos a protestar a la calle, ¿cierto? Entonces todo eso es un engranaje que nos permite mirar esa transformación social, y prácticamente la pedagogía es una de las mejores herramientas que yo creo que nos ha dado mucho resultado, tanto en Cali, Popayán, la parte de Pasto, Medellín, y ciudades que, a pesar de que no sean satelitales, han hecho un trabajo súper hermoso con las mismas personas de la comunidad, y comenzamos a mirar cuáles son los problemas, cómo nosotros pretendemos solucionar un problema de Colombia si ni siquiera solucionamos los problemas de la casa. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos solucionar o dar un aporte significativo si ni siquiera dentro de nuestros subconjuntos lo hacemos? Entonces, yo creo que esos movimientos sociales surgen dentro de las problemáticas sociales barriales, que se llaman acá, dentro de las comunales, también dentro de las zonas de los resguardos indígenas, campesinado también, y comienzan ellos a tener un protagonismo. ¿Por qué? Porque comienzan a darse cuenta, vea, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, lo que nos decía el profe Edwin, es, tenemos un problema del agua. O sea, tenemos un problema del agua y tenemos que tratar de solucionarlo, y no solamente quedarnos en la academia pensando que el proyecto de investigación nos va a solucionar o nos va a dar la zona de confort en toda su totalidad. No, es ir y comenzar a involucrar a las personas, que me parece magnífico, y de entrada le digo al profe Edwin, es hermoso tu trabajo. O sea, el trabajo que ustedes hacen es súper lindo, porque comienzan a involucrar la parte académica con la parte de las otras comunidades. O sea, cómo esa otra comunidad, o sea, vamos a mirar, aquí tenemos el problema, tenemos presupuesto, ahora sí vamos a mirar cómo vamos a relacionar a las personas de la problemática y tratar de buscar una solución, porque tampoco podemos pensar, ¿cierto? O sea, tal cual como están las cosas, que el Estado o que un ente X venga a solucionar unos problemas que son netamente del barrio, ¿cierto? O netamente de esa comunidad práctica. Entonces yo creo, y eso sí es algo muy personal, que la pedagogía es un elemento súper fundamental y el ejemplo a las cosas, porque nada te sirve hacer una pedagogía para que, por ejemplo, se dé la cuestión de la votación, cuando tú sabes de entrada que tu ejemplo no está ayudando en nada. Entonces la gente se cansa, o sea, dice, no, esto no funciona. O sea, funciona siempre y cuando sea para la comunidad misma. Y mira que pasa algo bien curioso aquí, es bien importante resaltarlo, con todas las personas caídas en este estallido social, dentro del 2019 y 2021, donde se da como un pare, ¿cierto? En el 2019, porque surge un movimiento, que es el movimiento juvenil, el cual está relacionado con diferentes universidades, tanto públicas como privadas de Colombia, y comienza a tener una relación muy importante con la cuestión de tomar posturas políticas universitarias, por ejemplo. Entonces comenzamos a hablar de que necesitamos que la educación sea pública, ¿sí? Y a través de esa cuestión, en el 2019 llega la pandemia, 2020, se para un poco, se paraliza el movimiento, y comenzamos en el 2021 a mirar este estallido social, que en realidad surge en el 2019. Eso no quiere decir de que no hayamos tenido problemáticas sociales de esta magnitud, y que va perdiendo un poco de fuerza. Creería que esa fuerza se gana o se pierde en la medida de que nosotros hagamos pedagogía a través, por ejemplo, de estos espacios, de que las personas digan, bueno, o sea, son espacios académicos donde nosotros podemos discutir diferentes temáticas y podemos dar aportes desde los estudios que se han realizado. Creería que en esa dirección podría mirar como ese tipo de estrategias que sin duda podrían innovar y podrían ayudar a fortalecer esos movimientos sociales que en cualquier momento pueden surgir, ¿cierto? Esa sería como mi respuesta al respecto. Muy bien, muchas gracias, profesora Jacqueline. En términos de ser respetuosos y respetuosas con el tiempo, vamos a ir redondeando algunas de las ideas para dar cierre a este espacio. Definitivamente, este tipo de espacios de discusión y reflexión
siempre nos llevan a pensar que nos queda un poco más, algo más que decir, algo más que tratar, algo más que elaborar. Pero definitivamente lo importante es que nos llevemos tanto de los comentarios, de los aportes que han hecho los ponentes como el profesor Tim. Creo que esto debe ser un ejercicio de largo aliento y precisamente también la lectura los invitamos a que revisen los comentarios que han hecho otras de las personas que nos están acompañando en vivo para que ustedes también puedan continuar con esa reflexión. De antemano agradecer al comité organizador por permitirme ser parte de este espacio. Como bien se ha mencionado, desde las distintas áreas del conocimiento, en este caso, en mi caso, desde la psicología, como candidata a doctora en psicología, es maravilloso encontrarme con miradas distintas desde saberes disciplinares diferentes y desde experiencias de vida, desde condiciones, desde posibilidades que cada uno ha tejido. Muchísimas gracias, espero poder contar y poder participar nuevamente de este tipo de espacios. Mil y mil gracias, no puedo dejar de agradecer. Y ya para dar cierre, nos despedimos. No sé si hay un comentario adicional, algo más que queramos compartir con las personas que en este momento nos escuchan. Marcela, ¿puedo? Sí, claro. Sí. Bien, creo que las tres ponencias han sido muy buenas, muy interesantes, de Joana, Jacqueline y Dubin. Quisiera congratularme con todos ustedes y acordar acá como soy poeta, a mí me gustan mucho los poemas de una parte de Machado, un poeta español que dice: caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Y Galeano, que es un poeta de la prosa, ¿no?, también dice que en este caminar está el rol de la utopía, que no es jamás un punto de llegada, pero que es como un faro, es como una luz que alumbre el camino al andar. Entonces creo que todos nosotros estamos en este camino, buscando mantener el paso hacia el destino que es de la autonomía de nuestro continente. No hay propiamente un punto de llegada, hay un caminar, y esto es lo que estamos haciendo, que ustedes en Colombia lo están haciendo con mucha propiedad, ayudándonos a todos los pueblos de América Latina en este caminar, en este andar. Gracias por haber también participado con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas e todos. Saquei as fotos aí da tela. Muito obrigado. E lembramos que no sábado que vem, a gente tem mais um ciclo de debate sobre o estallido social na Colômbia. E esperamos todos e todos para compartilhar mais esses momentos de luta. Um grande abraço a todo mundo. Bom final de semana. Essa semana temos, na terça-feira, um feriado importante no Brasil, mas que também é mais um dia de luta, do grito dos excluídos, e esperamos aí fazer a resistência também nas ruas. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Fraterno abrazo. Hasta pronto. Hasta.